Bueno, pues vamos a seguir estudiando el corazón del hombre y hoy quiero hablar sobre el corazón orgulloso. Eh, y bueno, en Marcos capítulo 7, 21, 23, que es parte de nuestra base bíblica para hablar sobre el corazón, dice, Jesús dijo así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces en el corazón del hombre hay malos pensamientos, están los adulterios, dice, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice Jesús, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Y hoy estudiaremos sobre lo que es la soberbia. Algunos sinónimos del orgullo es la soberbia, la altanería, la presunción, la altivez, la arrogancia, ¿no? Esos son algunos sinónimos de lo que es el corazón o el orgullo. Una definición un poquito extrabíblica puede decir que es un deseo y una pretensión de superioridad. Alguien que es orgulloso es alguien que tiene una superioridad ante los demás o que se cree superior a los demás, y junto con esta superioridad hay un rechazo al sometimiento a Dios. Es una pretensión de autosuficiencia y de autoexaltación. Es un estado opuesto totalmente a la humildad. O sea, el orgullo es totalmente opuesto a la humildad. Y bueno, nosotros creemos que la gente orgullosa, a veces pensamos que nosotros no somos orgullosos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Quizás dentro de nosotros hay algo que esté denotando orgullo en algún área de nuestras vidas, y vamos a ver a lo largo del estudio si hay algo que nosotros podamos identificar en nuestro corazón. Pensamos que la gente orgullosa solamente es aquellos que solamente ven de arriba hacia abajo a las personas, y no nada más es eso. Hay muchos aspectos del orgullo. Hay muchas características. Una persona orgullosa es alguien que tiene un amor equivocado de sí mismo, ¿no? Es alguien que es egocéntrico, es alguien que no toma en cuenta la opinión de los demás, es alguien que piensa que su razón es única y es la correcta. Cree que sus razonamientos es la verdad absoluta, ¿no? Es alguien que desea tener el aplauso de los demás o el reconocimiento de los demás. Es aquella persona que se jacta de sus propios logros. Es aquella persona que solamente habla de mi yo, de mi yo, de mi yo. Una persona que mira a los demás como menos, inferiores. Son personas que causan conflictos, son personas que no miran el dolor de la otra persona, solamente miran su propio dolor, etcétera. Hay muchas características de las personas que son orgullosas, y yo quisiera leer en el libro de Salmos, en el capítulo 10, una definición que yo encontré o que yo medito bastante y pienso y quiero compartirlas con ustedes. Y es interesante, como dice el Salmo capítulo 10, el versículo 4. Mira cómo define Dios el orgullo. Dice, el malo, por la altivez de su rostro. Acuérdate que altivez es un sinónimo de orgullo. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Entonces, fíjate, luego dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces aquí Dios está, en este libro de Salmo 10:4, está definiendo lo que es una persona orgullosa. Vemos tres aspectos. Uno, que es malo. Una persona que tiene un corazón malo es orgullosa. Dice otro aspecto, que no busca a Dios. Una persona orgullosa, como es autosuficiente, obviamente no tiene a Dios. Y también esa persona, como no busca a Dios, no tiene en sus pensamientos, no tiene la palabra de Dios, ni anda en los preceptos de Dios, sino anda conforme a sus pensamientos, conforme a su ideología, conforme a su manera de razonar, ¿no? Podríamos decir que el orgullo es un estado mental, o mejor dicho, una condición del corazón, que ha suplantado el gobierno de Dios en su vida a un gobierno autosuficiente o a su propia voluntad, según lo que leímos ahora, ¿no? Entonces, a veces las personas que no tienen en cuenta a Dios, pues quizá hay un orgullo en su corazón, ¿no? Porque Dios confronta al hombre con sus razonamientos, y el hombre no quiere sujetar sus razonamientos a la voluntad de Dios porque cree que no hay un Dios, que Dios es mentira, que la palabra de Dios es equivocada, etcétera.
Entonces, en vez de depender totalmente de Dios, una persona orgullosa depende de sí mismo, depende de su manera de razonar, de mirar, de ver la vida. Y eso es lo que hicieron o lo que han hecho varios personajes bíblicos y muchas veces nosotros mismos a lo largo de la historia bíblica, o nosotros mismos a lo largo de nuestra historia, eh, pues somos orgullosos. Vamos a ver algunos aspectos, pero una de las formas de vencer la soberbia pues es lo contrario, es tener una dependencia plena de la soberanía de Dios en todas y cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas. Es descansar en su amor, descansar en su soberanía, dependiendo de Él y humillándonos para poder nosotros descansar en su palabra, en su soberanía. Pero desgraciadamente el que es orgulloso pues no tiene en cuenta a Dios, como leímos en el Salmo 10. Es por eso que a veces es muy complicado vencer el orgullo, porque como no tenemos cuenta a Dios, no nos humillamos, seguimos caminando según nuestros razonamientos. Una de las características del orgullo es que promueve la autonomía. Alguien orgulloso, como no tiene en cuenta a Dios, pues promueve su autonomía, él se cree autosuficiente. Al contrario de la humildad, que la humildad lo que hace es someterse a Dios. La humildad lo que hace es buscar a Dios, ¿no? Entonces, el orgullo en realidad es un ateísmo puro, ¿no? No le da la gloria a Dios en ninguna de las áreas de su vida, no le da la gloria a Dios en ninguna de sus tomas de decisiones, no considera a Dios en la toma de sus decisiones. Y esto tiene que ver mucho con el orgullo, ¿no? El orgullo se autoengaña pensando que no necesita a nadie ni a nada, pero en realidad la soberbia busca su propio camino, pero el que es humilde o el que tiene fe, ese busca, como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿No? El apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿No? Y el soberbio, el orgulloso busca su propio camino. Entonces esa es la contraparte, o sea, o eres orgulloso o buscas a Dios. Y bueno, la fe también admite la necesidad de una ayuda divina o de una ayuda de otras personas inclusive. El orgulloso, el soberbio, el altivo no lo busca. Y bueno, a lo largo de la escritura podemos ver muchos casos de personajes bíblicos que les llevó a un problema el orgullo. Y vamos a ver algunos casos. Antes de leerlos, voy a leer lo que dice Proverbios 16, versículo 8. Okay. Proverbios 16, versículo 8. Fíjese cómo dice 18, Proverbios 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, ahora vamos a ver algunos personajes bíblicos como su soberbia los llevó a un quebrantamiento, a una caída, dado que no tuvieron en cuenta a Dios. Y usted que ha leído la escritura, o quizá tú que me escuchas por primera vez o por segunda, o no tienes un conocimiento de la escritura, yo te voy a dar algunos pasajes bíblicos que tú tendrás que leer, porque si no, no nos daría el tiempo. Y para que tú veas algunos personajes, pero vamos a estudiar la vida de un hombre o de dos quizá, rápido en este tiempo, y después te doy algunos otros pasajes bíblicos para que tú veas. Mira, 1 Samuel 15, me gustaría que lo leyéramos, para ver la vida del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey sobre Israel. Cuando los israelitas pidieron rey, Dios escogió a Saúl y les dio este rey. Dice 1 Samuel capítulo 15, vamos a leer del verso 18 en adelante. Dice, y Jehová te envió, está hablando el profeta Samuel, que era la voz de Dios en ese entonces, al rey Saúl. Y dice el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esa es la orden. Entonces le pregunta en el verso 19, ¿por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, él regresó por el botín. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido los amalecitas. Fíjate, mas el pueblo tomó el botín. Fíjate lo que hace el rey Saúl, le echa la culpa
al pueblo. Dice, más el pueblo tomó el botín. O sea, está diciendo el rey Saúl, yo hice lo que me mandó Dios. Destruí a los amalecitas, pero el pueblo fue el que tomó el botín. Dice, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Y el 23 dice, muy interesante, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación también tiene que ver, es el orgullo. Por cuanto tú desechaste la palabra, Jehová, él también te ha desechado para que sigas siendo rey. Y dice el 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Por fin, ¿era culpa del pueblo o era culpa del rey? El rey primero había negado su pecado, había negado que él había hecho mal. Pero cuando fue confrontado por el profeta, Saúl dice que no fue, ¿no? Y el profeta le dice, como pecado de idolatría es la obstinación. Fíjate cómo compara a Dios el pecado del orgullo, de la obstinación, de la altivez contra la idolatría. Pues claro, porque cuando uno es orgulloso solamente se centra en uno mismo. Y la idolatría tiene que ver con dejar a un lado a Dios, como leímos en Salmos, no hay pensamiento en su vida, y ser autosuficiente y no creer que lo que Dios dice es para que nuestra vida sea mejor. Entonces el rey Saúl cayó en este pecado del orgullo. Y así como el rey Saúl después se quiso justificar y fue confrontado, pues terminó admitiendo su pecado, pero era demasiado tarde. Dios ya había decretado que él iba a dejar de ser rey. A veces nosotros, en nuestro orgullo, en nuestro pecado, en nuestra vanidad, en nuestra altivez, queremos justificar nuestra manera de pensar y de dirigir y de hablar, pero cuando Dios ya da un mandato, nosotros no podemos ocultar o tapar eso con un dedo o decir es que el otro es que... No, nosotros tenemos que inclusive asumir las consecuencias cuando somos orgullosos y poder justificarnos, ¿no? Entonces el rey Saúl lo que perdió fue su trono, fue su reino, fue destituido a causa del ser obstinado, a causa de ser orgulloso. Eso fue lo que él perdió. Y podemos ver otros ejemplos. El rey Usías, usted búsquelo en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Todo el Segunda de Crónicas, capítulo 26. El rey Usías era un rey que fue rey a través de a los 16 años fue puesto como rey y comenzó a reinar bien, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, dice la palabra que Dios lo prosperó, dice la palabra que se hizo poderoso, que conquistó reinos, pero más adelante en el versículo 16 dice que cuando él era fuerte, su corazón se enalteció. Su corazón se enalteció y para su ruina, dice, y se enalteció para tu ruina. ¿Por qué? Igual que el rey Saúl, su corazón se llenó de orgullo y pensó, todo esto lo he logrado, mira los reinos, el rey Usías. Pero se olvidó de que todo lo que él obtenía fue gracias a la misericordia de Dios, como muchos de nosotros a veces no damos la gloria a Dios y nos volvemos en ingratos y somos orgullosos. Entonces tenemos que mirar que el orgullo es un pecado terrible que nos puede hacer perder de foco y tener no en cuenta a Dios en nuestros pensamientos, no tener en cuenta a Dios en nuestra manera de vivir y entonces volvernos con un corazón endurecido de orgullo. Y eso es importante. Podemos ver a Nabucodonosor, véanlo usted en Daniel capítulo 4. También Nabucodonosor era un rey que fue sometido hasta lo bajo por haberse engreído, por haber concebido su reino como que él lo había logrado, y no es así. El mismo Satanás que fue desechado del reino de los cielos a causa de su altivez, porque él quiso ser semejante a Dios. Mira hasta dónde puede llevarnos el pecado del orgullo. Satanás que tenía la gloria de Dios, que estaba en la presencia de Dios. Satanás que a él se había encomendado la música, se había encomendado muchas cosas, era el lucero de la mañana. Por su orgullo, por querer ser mejor que Dios, fue desterrado y fue enviado a la tierra, y bueno, ese es otro tema. Entonces nosotros podemos ver cómo el orgullo nos puede destruir en nuestra comunión con Dios. Nos puede turcar nuestra relación con Dios. Y bueno, ¿qué podemos decir en las relaciones interpersonales?
Las relaciones interpersonales nos causan muchos problemas a causa del orgullo, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, con tu vida personal, en tu trabajo. El orgullo es un problema severo que, aparte de dividirnos con Dios, nos divide con las personas. Mira, Proverbios capítulo 13, para entrar a este tema en las relaciones interpersonales, porque me tengo que ir a vuelo de pájaro. Proverbios 13, el versículo 10, dice así: ciertamente el orgullo lleva a conflictos, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente el orgullo lleva a conflictos. Bueno, pues la gente orgullosa mete muchas veces problemas interpersonales en nuestras relaciones con los demás, con nuestro prójimo. Mira, el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo lo sufre, menos, y todo el mundo sabe que tiene ese orgullo, menos el que lo tiene. A veces el orgullo no es tan sutil y no nos damos cuenta, pero genera conflictos en las relaciones interpersonales. Una persona orgullosa, voy a dar algunas características en las relaciones interpersonales, lo que genera el orgullo. Uno de los problemas que genera el orgullo es la falta de pedir y dar perdón, ¿no? Porque no están dispuestos a aceptar sus errores, porque no están dispuestos a tener una relación con alguien cuando se equivocan con él, porque se sienten vulnerables, porque no saben reconocer sus errores. Una persona que no sabe pedir ni dar perdón es una persona que es orgullosa, necia y se miente a sí mismo para poder salirse del lado del problema, para poder justificar su error. Y eso afecta mucho las relaciones interpersonales. El orgullo es devastador en las relaciones interpersonales, ¿qué más en las maritales? Entonces, si tú eres una persona orgullosa en ese sentido, que no sabes dar ni pedir perdón, quizá tengas un problema de orgullo, un corazón orgulloso, y tienes que mirar, porque Jesús dijo, si tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco te perdono. El orgullo es un pecado de condenación, un pecado terrible que te puede llevar como al rey Saúl, como a Ezequías, como a Satanás, como a Nabucodonosor, a ser hecho a menos. Tiene las citas bíblicas. Mira, en las relaciones personales, el mal genio a veces nos mete en problemas, ¿cierto? A veces el mal genio, el mal carácter nos mete en problemas, pero ¿sabes qué nos mantiene dentro de los problemas? El orgullo. Porque a lo mejor te puedes equivocar y tener un mal momento y equivocarte con tu carácter y haber dicho algo mal. Pero si eres orgulloso, no eres capaz de ir a pedir perdón por eso. Y eso te mantiene dentro de los problemas. Y el corazón orgulloso genera división entre las relaciones. Entonces el orgullo es un corazón malo, como vimos al principio en Salmo capítulo 10, verso 4, dice, el corazón malo es altivo y no tiene en cuenta a Dios. Un corazón orgulloso tampoco se sujeta a las autoridades, a cualquiera que ésta sea, porque se creen superiores a las autoridades, cualquiera que sea, ¿eh? Nosotros somos llamados a estar sujetos bajo autoridad a los reyes, a los príncipes, a los gobernadores. Las esposas deben estar sujetas a su esposo, según el orden de Dios, los hijos a los padres. Pero cuando alguien no se quiere sujetar a su esposo, puede ser que haya un orgullo en tu corazón, que te creas que tu esposo no tiene la autoridad moral o no sé, dependiendo del caso, ¿verdad? Cada uno tendrá que mirar qué hay en su corazón por no sujetarse a una autoridad, y eso genera problemas, el orgullo. El orgullo también en las relaciones interpersonales no considera la posición del otro. Solamente su posición es la correcta. Su perspectiva dentro del problema que hayan tenido, solamente la perspectiva del orgulloso es la correcta. Y eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque está ensimismado, porque solamente ve su yo, solamente ve su ego, ¿sí? Entonces no ve el punto de vista incorrecto de él, sino el del otro. La perspectiva es contra el otro y minimiza su error y maximiza el error del otro. Eso es un corazón orgulloso, genera problemas. Un corazón orgulloso también no sabe escuchar razones, ¿no? Pues se siente, no quieren escuchar la verdad de su caminar, de su hablar, de su pensar, porque son confrontados, se enojan y no quieren escuchar razones. Se cierran sus oídos, se dan la media vuelta, no quieren escuchar razón, una razón veraz, ¿no? Por eso se enojan cuando son llamados en la atención. Una persona orgullosa también es alguien que tiene falta de gratitud en su corazón, porque piensa que todo lo tiene gracias a su persona, gracias a su esfuerzo. Pero 1 Corintios capítulo 4, mira cómo dice, 1 Corintios
4, el versículo 7. Dice así. Dice, porque ¿quién te distingue? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Una persona orgullosa piensa que los alcances, los éxitos, los logros, cualquiera que sean ministeriales, materiales, familiares, laborales, no es agradecido con Dios, no tiene en cuenta a Dios y piensa que todo lo logró por su propia sabiduría, por su propio conocimiento, por su propia fuerza. Eso también habla de un corazón orgulloso. Entonces divide a las personas porque pues uno se da cuenta cuando alguien no es agradecido y no es orgulloso. Una persona también orgullosa que en las relaciones interpersonales genera conflictos porque son necias. Una persona necia tiene orgullo en su corazón. Cuando fue confrontado el rey Saúl dijo, no, yo no fui, fue Tete, fue el pueblo. No aceptó, le echó la culpa al otro. Después, cuando fue confrontado con el profeta, después dijo, bueno, sí fui yo, pero perdóname, no, hay que aceptar la consecuencia. No te salgas por la tangente, como a veces le digo a algunas personas a las que amo, no te salgas por esa tangente porque eso no te va a llevar a nada. Es mejor recibir la consecuencia y ser humildes y recibir nuestro error y decir, sí, fui yo. ¿No? Fui yo, ese fue el que se equivocó, fui yo, y estar dispuestos inclusive a recibir la consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero como somos orgullosos, pues no queremos vernos, no sé, exhibidos, ¿no? Cuando el rey David fue confrontado, él dijo, sí, fui yo, y ese es un corazón el que Dios quiere. Y el rey David dijo, sí, ese fui yo pequé contra Dios. No se justificó y no dijo, es que Betsabé estaba ahí desnuda, no, él dijo, sí, fui yo. No se justificó con nadie. Entonces, alguien que es orgulloso, pues su distinción es que es necio. Entonces, si tú tienes algunas características que he dicho, tenemos que revisarlo. Alguien que es orgulloso también es mentiroso. Porque como quiere justificar su falta, exagera, una exageración es una mentira, miente para salirse por la izquierda, por la derecha, para encubrir su falta, ¿sí? Entonces, ahí puedes encontrar que tienes un corazón orgulloso. Entonces, si tú estás asociada con la necedad, con ser conflictivo, con cubrir tu falta, con no aceptar la observación de otros, con creer que no ser agradecido, etcétera, pues genera muchos problemas, ¿no? La gente también orgullosa busca pleitesía de los demás, busca el aplauso de las personas. A lo contrario del humilde, el humilde se hace a un lado para que los demás sean reconocidos y el orgulloso siempre se pone en primera fila en la foto, es el que quiere que los demás le aplauden su reconocimiento. Y bueno, pues eso es lo que sucede muchas veces con las relaciones personales. Hace un orgulloso, hace las cosas a su manera. Por eso dice el Salmo capítulo 10, versículo 4. Hace las cosas a su manera porque no tiene en cuenta a Dios. Y por eso, cuando no tienes en cuenta a Dios, cuando surge un conflicto con una persona a la que tú amas, sea tu cónyuge, sea tu hijo, sea quien sea, tú tienes en cuenta los mandatos de Dios, los haces a un lado, y prefieres defender tu ego, tu orgullo. Y eso genera conflictos, ¿no? La gente orgullosa divide a las familias, a los grupos de trabajo, a los matrimonios, a las iglesias inclusive, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. La gente orgullosa también piensa que sus derechos están por encima de los derechos de otros. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que siempre amar al prójimo. Dios dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo es alguien que no busca lo suyo. Mira, 1 Corintios capítulo 13, allá adelante donde estábamos. Fíjate cómo la definición del amor, cómo habla Dios del amor. El versículo 4, 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Cuando tú tienes un conflicto con alguien, tú no buscas ser el que tenga la razón. Tú tratas de entender la perspectiva del otro y por qué se sintió mal y tratar de reconocer tu error, pedir perdón y cambiar la actitud. Y no estás buscando cómo el otro está mal y cómo lo estás señalando.
no se jacta, no dice, es alguien que busca la verdad. Alguien que es orgulloso no busca la verdad. Alguien que es orgulloso siempre se está encubriendo a las espaldas de otro. Y eso no te va a llevar a nada. Hermano, amigo que me escuchas, el orgullo es un pecado de condenación que divide, que destruye. Así como destruyó a rey Saúl, como a Nabucodonosor, como a Satanás fue desterrado. Entonces tenemos que tener cuidado. El orgullo endurece nuestro corazón, distorsiona nuestra visión y oscurece nuestro entendimiento. Eso es lo que hace el orgullo. Así es que si algunas características que mencioné, tú te encuentras ahí, pues cambia la actitud, pídele perdón a Dios. Hay mucho que decir sobre el corazón orgulloso, mucho que decir. Y para vencer el orgullo, lo único que tienes que hacer es ser humilde. Pero para ser humilde necesitas reconocer a Dios en tus caminos. Necesitas cambiar tu manera de pensar, de hablar y de vivir, ¿no? Te voy a dar algunas citas bíblicas sobre lo que es tener un corazón humilde. Fíjate cómo dice Mateo 23. Fíjate. Mateo 23. El versículo 12. Aquí está. Dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, después de la vanagloria viene la caída. Pero si tú te humillas, vas a ser enaltecido. ¿Por quién? Por Dios y por los hombres. ¿A quién nos gusta una persona orgullosa? A nadie, no cae bien. Y la persona humilde todas la recibimos. Y no me refiero a humilde de condición económica, sino humilde en su corazón, en su manera de pensar, en su manera de actuar. ¿Sí? Dios enseña en la escritura cómo Él recibe a los humildes. Santiago 4, mira, Santiago capítulo 4 nos habla mucho de esta condición de lo que Dios dice. Santiago 4, el versículo 6, dice así: pero Él da mayor gracia, hablando de Dios, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tu condición y la mía debe de ser humilde. ¿Qué es eso de que Dios resiste a los soberbios? Pues es que los rechaza, no los quiere cerca. Hay una parte de la escritura que está en Proverbios que dice, 7 cosas abominas el Señor, y una de ellas es el corazón orgulloso. Entonces, por eso es que Dios los rechaza, por eso es que Dios no quiere tener comunión con la gente que tiene orgullo en su virar, en su ver, en su caminar, en su pensar, en su actuar, ¿no? Dios da gracia al humilde. Entonces Dios da gracia, pero al soberbio resiste. Y dice Salmo 138, mira más versículos, Salmo 138, el versículo 6. Dice así: dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, o sea, al orgulloso, mira de lejos. ¿Ya ves? Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al orgulloso, al altivo, al arrogante, al necio, mira de lejos. ¿Cómo quieres tener tu comunión con Dios, amigo, amado hermano? ¿Cómo quieres tener tu comunión siendo alguien orgulloso? Como te dije, el orgullo es como el mal aliento. A veces no lo percibes, pero lo sufren los que te rodean. Entonces tienes que tener cuidado en cómo vives la vida, en cómo tratas a los demás, tu relación con Dios, tu relación con tu prójimo. El orgullo puede destruir una familia, el orgullo puede destruir una casa, el orgullo es tremendo, ¿no? Y bueno, te voy a leer algunas citas bíblicas también de las consecuencias del orgullo. Dice Proverbios 8:13, dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Dice, yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Eso lo está diciendo Dios, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Proverbios 8:13. Léelo en tu casa. Fíjate, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. ¿Y qué es la maldad? Pues lo que a Dios no le agrada. Dice, y yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Wow, es terrible, es tremendo. Es tremendo cómo Dios rechaza a los soberbios. Otro proverbio 18, el verso 12 dice, el orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con humildad. Claro,
vimos los ejemplos bíblicos de estos hombres que por su altivez, por su soberbia, terminaron en fracaso. El rey Saúl perdió su reino. Nabucodonosor fue humillado a comer con las bestias del campo. Lee ahí Daniel capítulo 4. Proverbios 16:5, para terminar, dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Te das cuenta? Entonces podemos mirar cómo Dios tiene un corazón para recibirte, pero tienes que tú ser humilde. Dios al soberbio resiste y da gracia al que se humilla. Dios exalta al que es humilde y rechaza, y va a quebrantar al soberbio, al de corazón duro. Y bueno, pues ahí te invito a que tú quieras cambiar la actitud en tu corazón, cambiar la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de hablar, porque en todo se puede denotar nuestro orgullo de muchas formas. Recuerda que del corazón vienen los malos pensamientos, y dice Marcos ahí la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, etcétera. Entonces, bueno, pues te invito a que reflexiones en esto que meditamos hoy. Te mando un saludo donde quiera que estés. Le doy gracias a Dios por tu vida, y pues permíteme orar por este tiempo en el cual pudimos meditar un poco sobre el corazón del hombre. Padre, queremos agradecerte el tiempo que nos diste para meditar un tanto, Señor, en tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, y como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Que no nos sentamos autosuficientes y creamos que podemos todo, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo, y sobre todo también nuestra relación con nuestro prójimo, Señor, porque ahí se nota, Señor. Te notará cómo es que andamos, si con un corazón humilde o un corazón orgulloso. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizar. Bueno, así se dice, ¿no? Se dice por mirar ahí en el Facebook. Que Dios te bendiga, y si quieres compartirlo, pues te lo voy a agradecer para que llegue al corazón de otros que quizás están batallando con este tipo de corazón. Dios te bendiga. Gracias. Bye bye.